Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, todos y todes. Este es el tercer encuentro que tenemos sobre este seminario que intitulamos El pensamiento de Rodolfo Kusch, o un acercamiento más que nada al pensamiento de Rodolfo Kusch. Bien, el tercer encuentro de hoy está a cargo de dos compañeros que viven un poco lejos, que vienen en Viedma. Pero bueno, nosotros conocimos a Osvaldo primero porque Osvaldo Alonso es, bueno, es cuyano obviamente, pero nuestro enlace con Osvaldo fue porque él era estudiante de Kusch. Después, Osvaldo, si lo podés comentar muy brevemente, estaría buenísimo. Y lo invitamos cuando estuvimos en pandemia a que nos cuente cómo fue su experiencia como estudiante, como alumno de Rodolfo Kusch, junto a Sara Mamani también. Ese encuentro está subido en el YouTube de La Chichería de América. Bueno, por medio de él también conocimos a Mario Panucci, que conformábamos un grupo de lectura virtual también. Todos, como les contaba, durante la pandemia. Nosotros, las clases anteriores, estuvimos hablando un poco de dos cuestiones, de dos conceptos que recorren la obra de Kusch y sobre todo América Profunda. El primer concepto, si se quiere, la noción de pueblo o el sentimiento más que nada, o el sentido que le damos a la palabra pueblo, ¿no? Y habíamos hablado con Matías Matalini y Ariel Fresia sobre la simbología que entramaba esa palabra, ¿no? La palabra pueblo y los sentidos desde la visión cuyana, de Scanone, ¿sí? De toda la filosofía de la liberación sobre la palabra pueblo. Y en el segundo encuentro estuvimos hablando con Mario Vilca sobre esos mundos, sobre los mundos que conforman nuestra América o América Latina, de las varias denominaciones que podemos llegar a discurrir sobre esta cuestión que tiene que ver con el suelo y la cultura. Y Mario nos estuvo contando un poco sobre qué son estos mundos o qué es este otro mundo que se nos fue un poco ocultado por el proyecto moderno civilizatorio. Hoy lo que vamos a tratar de pensar es en la cuestión del mero estar, que es un concepto que digamos, Kusch esboza en América Profunda, pero que recorre toda su obra también, porque es una cuestión, si bien es ontológica, ¿no? Que después obviamente ya lo explicó Mario un poco, esto del ser y el estar, pero hoy también los compañeros seguramente toquen este tema, pero también tiene que ver con una condición de estar en el mundo, ¿no? Es la condición para estar activos hacia los demás y romper un poco esta barrera de lo que tiene que ver con el yo moderno, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora simplemente es dar paso, darle la palabra, hacerle la palabra a nuestro primer invitado. Ellos van a hablar justamente de esto del mero estar en el mundo y sobre un tema que es la economía del amparo, ¿sí? Que esta es una visión andina que Kusch reinterpreta o trae, digamos, en América Profunda en relación a la forma de vida de los pueblos originarios. Osvaldo Alonso es licenciado de Sociología de acá de la Universidad de Buenos Aires, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Comahue e integrante del grupo de lectura de Rodolfo Kusch de Viedma y Carmen de Patagones. Mario Panucci también es integrante del grupo de lectura de la obra de Kusch de Viedma y Patagones. Osvaldo, Mario, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar ahí en el Zoom, en el Meet. Bueno, buenas tardes. Realmente un gusto estar con todos ustedes. En primer lugar, agradecer a Valeria, a los organizadores que nos han invitado, nos han dado esta posibilidad de participar de este seminario. Y bueno, para nosotros un gusto también hablar de Kusch y de esta problemática que recién comentó Valeria.
Sí, bueno, como ella dijo, nosotros integramos un grupo de lectura. En mi caso, bueno, la obra de Kusch, como ella también mencionó, la tengo presente, digamos, y la he abordado desde mi adolescencia. Me tocó ser estudiante en la escuela secundaria y lo tuve a Kusch como profesor. Una experiencia inolvidable que me marcó para siempre. Y bueno, y desde ese momento vengo, como se imaginarán, que hace muchos años leyendo la obra de Kusch, leyéndola permanentemente, con muchas dificultades al comienzo, como es obvio, porque Kusch, tanto como docente como en su obra, era un, digamos, un punto de ruptura con toda la formación que veníamos recibiendo e incluso con nuestra propia experiencia personal. Así que bueno, en ese sentido, abordar en este caso un tema concreto como es el tema del estar o del mero estar o del mero estar yecto y su relación con algunas instituciones del mundo andino, bueno, es algo que nos parece pertinente para un seminario como el que ustedes están llevando adelante. Como decía Valeria, nuestra intención es colaborar con ustedes, hacer un intercambio. Uno siempre, incluso cuando tiene el lugar o el papel, como nos toca hoy, digamos, de presentar un tema, uno siempre está en ese intercambio, no solo dando, sino también, sobre todo, recibiendo. Así que siempre se profundizan temas, se los ven de otra manera, porque Cuya además da esas posibilidades de ver algo que por ahí uno no ve y otro lo mira desde otra perspectiva y le incorpora algo y aclara el punto. A mí me parece que ustedes están haciendo el seminario, supongo que ya tienen alguna información sobre Kusch, sobre sus antecedentes, su trayectoria, pero quizás valga la pena hacer alguna referencia digamos, porque también da cuenta de por qué estos temas van a estar presentes en su obra, ¿no? Bueno, como ustedes deben saber, Kusch era hijo de alemanes, nació en el año 1922, se recibió de profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires en 1948. O sea que su protagonismo, digamos, como docente, como intelectual, como escritor, abarca los primeros 30 años de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, desde más o menos alrededor de 1950 hasta que fallece en 1979. Y bueno, es un periodo, siempre el contexto, digamos, ayuda a comprender a un autor y a una obra, ¿no? Esos primeros 30 años de la segunda mitad del siglo XX, es inevitable hacer referencia a experiencias históricas como la del peronismo, obviamente, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la modernización y el desarrollismo, que en América y en particular en América del Sur van a tener mucha importancia a partir de programas y financiamiento para el desarrollo. Y también la cuestión de alguna manera, un punto de inflexión en el pensamiento filosófico con la obra de Heidegger, de la cual Kusch va a tomar muchas referencias. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos decir que Kusch se va a apoyar para pensar América, que es su propósito, en las experiencias propias de la historia de los pueblos en América, en particular en el caso de la Argentina del peronismo y del movimiento popular y cultural que se genera alrededor de ese fenómeno político, y de la obra de autores, como decíamos recién, de Heidegger, o de la filosofía existencialista, también de los planteos que hace de la perspectiva de la psicología analítica o la psicología profunda de Carl Jung,
y de algunos autores que en América y en el mundo profundizan la problemática de los pueblos no europeos, desde la antropología y desde la propia filosofía o de la antropología filosófica. Kusch se egresa de la universidad, decíamos recién en 1948, e inmediatamente, o quizás durante incluso su condición o su trayecto de estudiante, se toma conciencia de que hay algo que falta. También quizás hay que agregar a lo que recién decía con respecto al contexto y a las temáticas o problemas que se planteaban en aquel momento, la preocupación por lo americano, que no comienza, digamos, en ese momento, que viene de atrás, viene de los primeros años del siglo, de las primeras décadas del siglo XX, que en el caso nuestro se manifiesta a través de autores como Ezequiel Martínez Estrada, Canal Feijó, y otros autores y escritores de América y de nuestro país. Entonces, ahí hay una preocupación por lo americano, y Kusch sospecha de que ahí va a encontrar una dimensión del humano que en la perspectiva y en la formación que recibió en la academia falta. Y para eso, primero en términos de trabajo de gabinete, digamos así, ¿no? Su primer libro del año 53 se llama La seducción de la barbarie, o un análisis herético del continente americano, algo así es el título, no sé si exactamente te estoy diciendo, pero es la idea, pero que todavía es un trabajo, digamos, de gabinete, en el sentido de que Kusch no viaja para realizar ese trabajo, sí va a plantear ahí algunas cuestiones que después van a aparecer en los libros que continúan en su obra, pero lo que iba es que siente la necesidad, digamos, no solo en términos intelectuales, sino en términos concretos, de ir hasta al otro extremo, digamos, del otro extremo del pensamiento, el otro extremo de la cultura y el otro extremo del espacio geográfico también. Y ahí va a comenzar sus viajes por América y en particular por el altiplano. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es el punto de partida del pensamiento de Kusch? Bueno, el punto de partida es justamente este, ¿no? La idea de que hay un déficit. Que hay un déficit en el modo en que se piensa lo humano y en particular en el modo en que se piensa lo americano. Y ese déficit no solo es un déficit que se da a nivel de los intelectuales, a nivel de las obras que se producen, a nivel de la academia y de los programas que se imparten, sino que es un déficit incluso más profundo y que tiene, digamos, una cuestión de tipo que hace a la estructura de nuestra personalidad como habitantes de América. En ese sentido, ustedes van a ver que ahí nomás, cuando comienza América Profunda, Kusch va a plantear que en América vivimos un problema de integración psíquica o psicológica. O sea, concretamente, un problema que hace a una desestructuración de nuestra personalidad y que solo se remedia, dice ahí Kusch, si retomamos el antiguo mundo. Y ahí nos deja, digamos, frente a esa cuestión de qué se entiende por antiguo mundo, ¿no? ¿Qué es eso del antiguo mundo? Y agrega, porque si no hacemos eso, si no retomamos el antiguo mundo, ese mundo que en definitiva no es otra cosa que el mundo de la profundidad de nuestro propio inconsciente, de nuestro infraconsciente, para ser más preciso, de acuerdo a lo que plantea Jung,
ese antiguo mundo vuelve a través de una dificultad para constituir una personalidad integrada y una dificultad incluso para construir una vida colectiva. En ese sentido, la hipótesis de Kusch es que los problemas de América, y en particular los problemas de América del Sur, lo que en aquel momento se denominaban problemas de subdesarrollo, están relacionados con esta tensión entre una, digamos así, una dimensión que podemos precisar como la dimensión consciente, racional, que pone la mirada en el afuera, en los objetos, en las cosas, y en la acción, en términos de transformación de esas cosas, necesita ser compensada por otra mirada o por otra dimensión del humano que hace referencia a la interioridad, a la intuición, a la pulsión y a lo emocional. Por eso va a decir Kusch que en los pueblos de América precolombinos, en las culturas andinas que él va a empezar a estudiar y a recorrer en sus viajes, es posible encontrar un esbozo, dice concretamente, un esbozo consciente que hace el hombre de su situación en el mundo. Un esbozo consciente que hace el hombre aquí en América de su situación en el mundo, y que eso es el aspecto que nos falta a los que hemos sido, digamos, formados en la cultura occidental, a los hombres de ciudad, a los hombres de Buenos Aires. Por eso él se va al otro extremo, digamos, del mundo, digamos, simbólico, en el sentido, y también, como decíamos recién, del punto de vista geográfico, y se va concretamente al altiplano, va a recorrer Perú, Bolivia, andar por Cusco, etc. ¿Cuáles son las principales características de los pueblos con los que él toma contacto, fundamentalmente los aymaras y los quechuas? Perdón. Bueno, la principal característica es, y él lo expresa ahí en América Profunda con esa figura de la ira divina, es la conciencia, si es que podemos decir así, una conciencia no consciente, pero digamos la percepción de que, y en esto hay un punto de coincidencia, por eso mencionamos al principio a Heidegger, la percepción de que los humanos, el ser humano, está en una situación de indigencia. O sea, lo que define a la condición humana es la indigencia. La indigencia de tipo existencial, estar sometido a las fuerzas, no solo de las fuerzas de la naturaleza, que son las más evidentes, sino aquello que se da en un plano como en un trasfondo de la vida cotidiana, y que puede definirse, si es que es posible algún tipo de definición, como lo innombrable y lo indeterminable, los que nos pone frente a la posibilidad de que ocurran acontecimientos favorables o desfavorables. Es decir, es lo que Heidegger llama Dasein. Según Kusch, dice, hay lenguas como el alemán que no pueden dar cuenta de lo que sí puede dar cuenta una lengua como el castellano. Esa distinción entre estar y ser. Por lo tanto, Dasein sería como el ser ahí traducido. Pero en realidad, dice Kusch, hay que traducirlo de otra manera, como es el estar ahí frente a las contingencias del mundo. ¿Y por qué dice Kusch que los pueblos de América, en este caso los aymaras y los quechuas, han desarrollado un primer esbozo consciente que hace posible la vida y que de alguna manera responde
o permite que haya una posibilidad más saludable de la que vivimos en los occidentales? Bueno, porque estos pueblos lo que tratan es de producir una fuerte identificación con el ambiente. Y esa identificación con el ambiente es de algún modo una reproducción en el plano del mundo exterior de su propio inconsciente o su propio infraconsciente. Es decir, esa subjetividad se carga en la piedra, dice Kusch concretamente, y se expresa, por ejemplo, en el caso del Cusco y del Imperio Incaico, en un diagrama que es un diagrama político y religioso. Es político porque se trata, en este caso del Imperio Incaico, de un imperio, y es religioso porque supone una especie de diagrama místico o mágico que promueve o contribuye a la integración del mundo en el que se vive. O sea, la subjetividad del indígena está presente en el mundo que construye a través de su arquitectura, a través de su administración política, a través de la administración política del Inca, a través obviamente de su economía agraria, ¿no? Eso da cuenta de un sistema que tiene por un lado una economía de tipo agrario, por otro lado un Estado fuerte basado en la presencia del Inca como intermediario entre el mundo de arriba o la divinidad y este mundo, y un fuerte escepticismo con respecto al mundo. El escepticismo está vinculado a esta idea de la ira divina, que puede dar lo fasto o lo nefasto. Por lo tanto, por esa senda se puede encontrar una actitud mesiánica que encierra una mística y refleja una situación incuestionablemente sana frente al mundo. Y esa manera de pensar, obviamente, se reproduce en un estilo de vida y responde a un juego de categorías propias de los pueblos protohistóricos. Una forma de pensar y una forma de vivir que responde también a una idea de Kusch, que es la idea de que la cultura es una estrategia para la vida. Y en ese sentido, la cultura es un modo de traducir ese mundo interior, ese mundo de temores, ese mundo digamos, de pulsiones, ese mundo demoníaco que de alguna manera aterroriza al hombre permanentemente, y en este caso al indígena. ¿Qué hacemos nosotros desde el otro lado, digamos, del mundo, del otro lado de la geografía, desde la ciudad, de la gran ciudad? Bueno, cubrimos esa invalidez o esa indigencia existencial con un mundo de objetos, con un mundo de cosas, como un modo de desplazar, y por eso el problema en términos de salud que dice Cruz, simplemente de lo que se trata es un desplazamiento, y toda esa dimensión del humano vinculada a lo que veníamos comentando, a los aspectos más emotivos, afectivos, quedan encubiertos, pero de alguna manera están presentes y se van a reflejar en lo que Kusch denomina una seminalidad infantil, en el sentido de que lo hacemos a través de procedimientos que incluso hasta son vergonzantes para nosotros, pero que responden a esa necesidad de encontrar un equilibrio entre las dos dimensiones de lo humano. Lo llama seminalidad infantil porque Kusch habla de un pensamiento seminal, que es el pensamiento vinculado a la generación de condiciones que permitan conjurar y hacer posible la vida, en el sentido digamos, de la semilla, como la semilla en el campo produce el fruto, ¿no? Por lo tanto,
ahí aparece, podemos entrar ya entonces a plantearnos la cuestión del estar o del mero estar. Y ahí yo creo que lo que podemos decir es que el planteo que hace Kuhn nos permite hablar por lo menos de dos dimensiones del estar. En primer lugar, una dimensión ontológica, podríamos decir así. En el sentido de que el estar hace referencia a lo que está instalado, a lo que está más allá de nosotros, de cada uno de nosotros y de nosotros como humanidad. Todo está instalado, aunque esté a nivel de una simple potencia, digamos así, de una posibilidad. Incluso Kuhn habla de una especie de vacío lleno. O sea, el estar da cuenta de una dimensión donde todo es posible, aunque todavía no es. Por lo tanto, está. O sea, hay una dimensión ontológica del estar. Pero hay también una dimensión subjetiva del estar, que es esta de la actitud que mencionábamos recién, la actitud del indígena, del aymara, del quechua, y de los pueblos de América en general. Nosotros, hago una nota al pie, nosotros con Mario y en la Universidad de Comahue hemos llevado adelante con otros compañeros proyectos de extensión vinculados a la revalorización de la cultura mapuche tehuelche, que es la cultura del norte de la Patagonia donde nosotros vivimos. Y hemos aprovechado y utilizado los planteos y las categorías de Kuhn para llevar adelante esos trabajos con las comunidades mapuche tehuelche de la zona de Viedma, Patagones y otros puntos de la provincia de Río Negro. Aclaro, por supuesto, que Carmen de Patagones es el último pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pero como nosotros estamos del otro lado del río, lo vivimos como una unidad. Le llamamos la comarca, Viedma y Patagones. Entonces, esta segunda definición del estar, la dimensión subjetiva, es la que se refiere a que todo lo que nos rodea, el mundo en el que vivimos, y sobre todo el contexto más inmediato, debe adquirir y adquiere, tratamos de que adquiera, aún nosotros, pero sobre todo en este caso el indígena, la cualidad de domicilio. Debe ser, digamos, el contexto en el que vivimos, dice Kuhn, es una ecología en el sentido de que es un intercambio o una interacción entre seres humanos y todo lo que rodea, y todos los que los rodean, ¿no? Desde los elementos vivos como los animales y plantas hasta las piedras. Todo eso constituye una ecología, todo eso constituye un ámbito de vida, todo eso es un hábitat, y todo eso hace a la posibilidad de estar como un afirmarse en el aquí y ahora, y encontrar a partir justamente del mito, del rito, de las operaciones que se llevan adelante a través de prácticas como la de la chaya, que es de alguna manera la búsqueda de la conjuración de los opuestos para que los objetos tengan un aspecto favorable, o sean predominantemente favorables. Todo eso hace la posibilidad de domiciliarnos en el mundo y hacer la vida posible. En ese sentido, por lo tanto, como veníamos diciendo, el estar tiene una fuerte carga subjetiva. Ahí aparece el tema de mí, del mí, de lo mío, pero lo mío no en el sentido de la posesión o de la propiedad privada, sino de lo mío en tanto integrado
al mundo en el que vivo, a la aldea, en el caso del aymara o del quechua, del barrio, puede ser para el hombre de ciudad. Y acá va una anécdota de mi época de estudiante secundario, cuando Kush era nuestro profesor. Recuerdo que en una oportunidad nos pidió que escribiéramos sobre nuestro barrio. O sea, pidió que hiciéramos un escrito, no sé si se llamaba en ese momento una composición acerca del barrio, pero nos hizo la especial aclaración de que no se trataba de hacer una descripción objetiva del barrio, o sea, describirlo en términos de, qué sé yo, cantidad de casas, colores de las casas, trazado de las calles, sino un escrito que diera cuenta de la dimensión subjetiva del barrio, o sea, ¿qué sentimiento nos generaba el barrio? Éramos adolescentes, no éramos estudiantes de la escuela secundaria. Y nos tocó hacer ese trabajo en el cual nos hizo notar de que todo lo que nos rodea está cargado afectivamente. Y por lo tanto, incluso la subjetividad hace de que eso adquiera una dimensión específica, particular, propia, que es en definitiva la que importa, porque hace referencia a lo vital, ¿no? A la vida misma y al modo en que se vive, al estilo de vida incluso. Ahora, incluso en el lenguaje cotidiano en el que nosotros nos manejamos, por eso el castellano, dice Kush, es un idioma, a diferencia de las lenguas anglosajonas, a diferencia del inglés, del francés y del alemán. En el caso del francés no es una lengua anglosajona, pero carece de la distinción entre estar y ser. Nosotros podemos, por ejemplo, utilizar, en vez de decir yo trabajo, por ejemplo, decir yo estoy directamente trabajando. En vez de decir yo escribo, estoy escribiendo. Yo estudio, estoy estudiando. Y ese estoy es un modo de ablandar el verbo, como una especie de toma de distancia, como una especie incluso de subversión de lo que se hace, como un modo de relativizar la importancia o la relevancia de lo que se está haciendo, como también una referencia a algo más que contiene, que envuelve y que quizás sea más importante que eso que concretamente se está haciendo, sea trabajar, sea estudiar o sea escribir, ¿no? O sea, en esa dimensión o en ese punto, desaparecen las esencias y todo queda en un mundo de contingencias. Y concretamente dice Kush, eso es una especie de hasta de actitud subversiva que cuestiona lo que hacemos y lo que somos. Lo cuestiona desde el punto de vista de que el mundo de las afirmaciones o el mundo de las categorías exclusivistas, como sería el mero trabajar y no el estar trabajando, es un mundo falso, es un mundo que además que es un mundo provisorio, porque todo lo que tiene que ver con lo que es, siempre tiene como fuente originario, o sea, se origina en un estar, y es un modo de concretar el estar, pero siempre provisorio. O de otro modo, dice Kush, toda afirmación, sea de cualquier tipo, es el intento de dar cuenta o de producir
el cruce entre esa dimensión de lo absoluto, de lo innombrable y de lo indeterminable, con algún tipo de concreción de hecho de eso en un trabajar, en un hacer, en una institución, en un rito, pero que siempre que se sabe que es provisorio. En todo caso puede ser un acierto que da algún tipo de fundamentación que permite hacer las cosas, pero siempre de manera provisoria porque eso resbala entre las manos. Eso es contingente, eso no tiene la consistencia del estar. O sea que vivimos siempre en esa paradoja entre el estar y el ser, que Kush va a precisar con la idea del estar siendo. O sea, el estar siendo, o sea, el siendo es el tránsito que va entre el fundamento del estar, o sea, el fundamento que está, pero que no es, y algún tipo de modo de concretarlo, aunque sepamos que eso es provisorio y que eso está sujeto a la condición de precario, porque en definitiva la vida es el círculo que va entre el nacimiento, la madurez y el fin o la muerte. Es de la misma manera que el ciclo agrario es el de la siembra, el fruto, la cosecha y la desaparición del fruto, digamos así. Bueno, esto da un estilo de vida y da un modo de relacionarse con el mundo, ¿no? Este modo, digamos, de entender la vida como un estar o como un estar siendo. Típico, entonces decíamos, de las culturas precolombinas, pero presente también incluso en los sectores populares, ¿no? Recién yo escuchaba al principio que Valeria decía que estuvieron trabajando en el concepto de pueblo. Bueno, el concepto de pueblo gira justamente alrededor de esta idea, ¿no? Kush dice concretamente que lo popular o el pueblo se relaciona o tiene que ver con esta búsqueda permanente de un acierto fundante que se sabe que escapa de las manos como el agua. O sea, esa búsqueda de lo absoluto, aunque se sepa que siempre se va a fracasar en su concreción. Por eso también lo popular está vinculado a la idea de negación, un punto que trabaja Kush en otro texto, ¿no? Que es justamente la negación en el pensamiento popular, ¿no? La negación como el modo de evitar que se consolide cualquier tipo de afirmación y abrir la posibilidad a esa relación con lo absoluto que dé algún tipo de seguridad existencial. No, es interesante la relación que hacías al principio sobre casi un análisis de, no lo quiero decir, pero lo voy a decir porque lo pensé, o es lo que me pareció cuando lo decías. Como este análisis de estructura y superestructura que hace Kush, del tema de la política y la religión como estos vectores del análisis que utiliza, ¿no? Me parecía, bueno, llamativo, no tanto, pero porque sabemos que Kush trabaja también lo que es el marxismo, pero como me llama la atención porque cómo no nos podemos escapar de estas analogías a veces. Después por ahí si podemos adentrar a lo que tiene que ver con el tema de este estar que decías vos, de cómo la vida se preparaba para la economía y para la sobrevivencia. Claro. Sí, ¿no? Con respecto a lo que recién decís de la relación entre estructura y superestructura, bueno, justamente
Kusch hace una referencia al tema del marxismo y al tema de la idea de estructura y superestructura, y cuando habla de economía, que vamos a hablar ahora, justamente una de las cosas que dice que le parece realmente una equivocación ese planteo de entender lo superestructural como poco trascendente o como dependiente, digamos, ¿no? O sea, la relación entre que lo determinante es la estructura económica y lo determinado son las superestructuras, ¿no? En este caso las creencias, serían, ¿no? Las ideas, los estilos de vida, etcétera, ¿no? Bueno, justamente su planteo es inverso, ¿no? Vamos a ver que cuando habla de la economía dice que justamente hay que reubicar a la economía, y en ese reubicarlo es para colocarlo justamente en esa totalidad que hace referencia a todo lo humano, ¿no? Pero quería, antes de pasar al tema de las instituciones económicas o de la economía de amparo, hacer alguna referencia, por ahí Mario que también quiere hacer alguna intervención en ese sentido, con respecto al tema del mero estar yecto, ¿no? Esa palabra yecto, que por ahí suena como una provocación. Bueno, pero el yecto está vinculado a algo que veníamos diciendo y que es la idea del desamparo o de la desazón o de la indigencia existencial. El yecto es estar frente a la contingencia del mundo sin otro recurso que las propias posibilidades que podemos desplegar a través de diferentes estrategias, y obviamente la principal es la estrategia de la cultura, y en estas culturas esas estrategias son las que se refieren a los modos de operar para conjurar un mundo desgarrado. No sé si eso lo precise bien, pero la idea de que estamos frente a una contingencia del mundo, pero ese mundo es un mundo desgarrado, en polaridades. Algo dije de lo fasto y lo nefasto, obviamente lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, y así sucesivamente, ¿no? Ese mundo desgarrado en dualidades nos pone frente al riesgo de la dispersión. Por eso el tema de la integración. Y cuando hacíamos referencia al imperio incaico, o inca, justamente todo ese diagrama del imperio, por ejemplo, en 4 zonas, y con un centro que es la ciudad de Cusco, la capital del imperio, refiere a la búsqueda, es un esquema, digamos, político, religioso, vos recién hiciste esa mención, Valeria, como un círculo o como un cuadrado mágico, mejor dicho, como un mandala que de alguna manera conjura y evita o trata de evitar la dispersión. Pero la dispersión que tiene una dimensión interior también, ¿no? Como decíamos recién, o como decíamos hace un rato, esa dimensión interior que es la posibilidad de desintegración de nuestra propia condición humana y de nuestra propia personalidad. Entonces, el tema de la integración, el problema de América, dice, usa al principio, repito, ¿no? Al principio de América más profunda, es un problema de integración psíquica, hace referencia a esto, ¿no? A la necesidad de buscar el equilibrio entre esas dos dimensiones de lo humano que ya mencionamos, ¿no? La dimensión consciente y la inconsciente, la dimensión racional y de la acción sobre el mundo para transformarlo, y la dimensión interior no racional o irracional. Ahí cabe aclarar algo. Cuando Kuhn dice, cuando decimos irracional, no estamos diciendo no lógica, o no estamos, lo irracional hace referencia al caos.
No, es otro modo de ordenar el mundo, a través justamente de estrategias como las que mencionábamos, ¿no? Del rito, de la batalla, de la religión, del Dios que baja al mundo para tratar de poner orden en el caos, del viracocha de los aymares de los quechuas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el yecto hace referencia a ese estar arrojado de alguna manera al mundo y librado de nuestras propias posibilidades o fuerzas, no solo como personas, sino como pueblos o como colectividades. Por eso la cultura como la estrategia para generar condiciones para hacer la vida posible, ¿no? Y operar con esas dimensiones de lo humano y del mundo. Eso está presente no solo en América, cuya hace referencia, por ejemplo, también a la filosofía del pensamiento oriental, al budismo concretamente, ¿no? Ahí en un llamado a pie de página de América Profunda, hace una referencia justamente al Dasein de Heidegger y a la idea de aciedad de los budistas, ¿no? Como la idea de aciedad es la idea de ser también arrojado al mundo, de ser dado al mundo. Y esa condición de indigencia también está presente, obviamente, en las culturas de los pueblos de Oriente. Por eso ahí es muy importante, por eso lo del rito, pero el rito como un modo de conjurar, ¿no? Un modo de conjurar y de buscar el equilibrio. Y también en el caso de Oriente, el tema de los protocolos, ¿no? Que los emperadores orientales eran tan afines, porque el protocolo tiene que ver con la idea justamente de la búsqueda del equilibrio, evitar los desequilibrios. Importa el cómo se hacen las cosas, el cómo se procede. Ahí también está presente la idea de que el hombre es una especie de microcosmos y que toda acción es una acción que desequilibra, que produce un desequilibrio y que tiene que ser compensada. Bueno, esta cosmovisión, digamos, y este modo de entender el mundo y entender la vida, obviamente tiene que dar unas instituciones muy, muy particulares, propias, digamos, de una situación de una situación además que está, en el caso, por ejemplo, de los pueblos del altiplano, están siempre en el límite, digamos, de la posibilidad de... Cada ciclo agrario hace referencia a la posibilidad de tener o no tener alimento. Bueno, yo no hice ninguna referencia al material que se puede utilizar, hice referencia a América Profunda, de alguna manera lo que acabo de decir está en gran parte está ahí, en América Profunda, pero en otro trabajo de Kush, Esbozo para una antropología filosófica americana, hay una referencia específica a las instituciones económicas del mundo andino. Y en particular al sistema de prestación o de trabajo, el trabajo colectivo, la INI. Ahí lo que va a decir, lo que dice Kush, es que, bueno, estamos acostumbrados a pensar lo económico como un problema de cosas, como un problema que se da afuera, ¿no es cierto? Como una cuestión relacionada obviamente con lo material. Y
de ese modo que tenemos de entender la economía, impide ver cuáles son las raíces en las que efectivamente se inserta todo lo económico, ¿no? O lo económico. Impide verlas porque queda simplemente en el plano superficial, de lo visible. En ese sentido, cuando trabaja con un amigo, con un compañero boliviano en un programa de desarrollo comunitario en el que participó allá por fines de la década del 60, Rojas Aspiazu, ellos lo que es interesante porque creo que Kusch en este punto es como, ofrece como una posibilidad de repensar muchas de nuestras propias prácticas, ¿no? Porque en aquel momento el programa, que era un programa que tenía asistencia internacional, no sé, de Naciones Unidas o del Banco Interamericano de Desarrollo, no sé, la idea era, bueno, eran dos ejes de trabajo básicos, ¿no? Uno era, hay que introducir terminología para mejorar la producción del campesino. Y la otra idea era, bueno, hay que formar cooperativas para que la organización de la economía se organice, digamos, de esa manera y puedan de lo que producen y colocarlo en el mercado. Rojas Aspiazu, después de fracasar con las cooperativas, después de fracasar también en gran parte con la introducción de la tecnología, hay una anécdota muy graciosa, incluso, que cuenta Kusch de esa experiencia con un campesino al cual lo van a visitar con los técnicos, con el grupo con el que trabajaban, y le dicen, bueno, la idea, como siempre, ¿no? Como llegan los técnicos, los profesionales, bueno, pero usted acá tendría que instalar una bomba de agua, porque entonces con la bomba usted va a poder regar, y al regar va a poder producir más, y al producir más va a tener más producto, y de esa manera va a poder colocar mayor cantidad de mercadería en el mercado, va a obtener, bueno, etcétera, etcétera. El razonamiento lógico, ¿no?, al que estamos acostumbrados y que nosotros mismos haríamos en esa situación. Entonces, cuenta Kusch de que el campesino, el mayor, el padre, digamos, estaba el padre y el hijo, directamente no contesta, desvía la mirada, la pierde en el horizonte y se queda así apoyado en una piedra, ¿no? Mientras que el hijo, el joven, lo escucha, le dice que sí, que bueno, que cuando viajen a la ciudad van a ir a la oficina del programa y van a buscar ahí el modo de capacitarse y comprar una bomba, etcétera, etcétera, que sí, que bueno, que lo van a hacer, que lo van a hacer. Pero el Kusch dice, era evidente que el viejo, el padre, había entrado en otra dimensión, ¿no?, que ya no los escuchaba, ¿no? Y que el hijo, que bueno, obviamente era joven, de alguna manera probablemente estuviera un poquito más aculturado, trataba por lo menos de conformarnos, ¿no?, de conformarnos diciéndonos que sí, que iban a comprar la bomba. Ahora, ¿qué hace Rojas Aspiazu cuando ve, digamos, resistencia al cambio? Era la palabra que se usaba en aquella época, ¿no? Frente a los programas de desarrollo decía resistencia al cambio, hay una cultura tradicional y ahí, bueno, no quieren cambiar, no quieren modernizarse.
Rojas Apiazu dice, bueno, pero a ver, en esta cultura, la cultura andina, hay una serie de instituciones que ya existen, que están presentes y que pueden, en realidad, en vez de introducir una cooperativa, en vez de poner todo este tipo de tecnología o introducirlas así media a la fuerza, sería más conveniente hacer una especie de relevamiento y ver donde las formas tradicionales de la cultura andina están presentes y ver en qué consisten y promoverlas. Y en aquellas que han, ¿no?, que han desaparecido pero que están débiles, fortalecerlas. ¿Y cuáles son los principales elementos de esa cultura andina, digamos así, ¿no? De esa economía, por llamarlo de alguna manera? Bueno, la principal o las principales son la propia comunidad, el Ayllu, ¿no?, que es la comunidad andina, el AINI, que es un sistema de prestación de trabajo comunitario, el trabajo comunitario que se hace para la comunidad, pero también para el Malcu, que es el jefe, referente, el jefe, y que obviamente aparece como una especie de prestación servil, ¿no?, y que de la perspectiva occidental se rechaza, pero que tenía todavía, por lo menos en la época de que Cuya andaba por ahí, tenía mucha vigencia. En la Pirua, que es el almacén comunitario, y digamos entonces, dice Rojas Apiazu, el amigo y compañero de Cush, ¿para qué vamos a introducir unas modalidades y unas formas de organización ajenas y extrañas cuando podemos promover y revitalizar las propias de la cultura existente, ¿no? Entonces ahí surge un proyecto que se llama Huayculi, que se va a desarrollar en la zona de Cochabamba y también en algunos barrios de La Paz, y que va a tener un amplio éxito porque era como poner en marcha, dice Kuss, trabajar en varias dimensiones, ¿no? En varias dimensiones. La primera, la más evidente, la dimensión económica, la visible. La segunda, una dimensión que pone en marcha a la propia cultura y que revive junto con la actividad concreta, la actividad económica, que consiste, digamos, en la producción campesina, pero también ponían en marcha una serie de actividades como pueden ser fábricas de fideos, sobre todo eso en los barrios de Cochabamba y de La Paz, otras fábricas de velas creo que eran y algún otro producto. O sea, ponía en marcha un nivel, digamos, el nivel visible de la economía, pero por otro lado también ponía en marcha un nivel genético en el sentido de revitalizar y promover la propia cultura, con lo cual también eso se fortalecía a la comunidad y desarrollaba incluso actividades artísticas, se hacía teatro, se hacía música, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el proyecto Huayculi. Entonces, estamos ahí en lo Osvaldo, que... discúlpame, Sí, si podés ir cerrando, así le damos bueno, la palabra a Mario, bueno, porque luego vamos tenemos que cerrando. continuar la actividad acá en el Listo, salón. listo, vamos cerrando. Bueno, no, simplemente la idea de que a través, digamos, de la revitalización de lo que Kuhn llama la ley del objeto, o sea, la ley de la propia cultura, en este caso de las culturas andinas, era posible poner en marcha un proceso de desarrollo comunitario, de desarrollo de las comunidades, que fracasaba cuando se intentaban introducir elementos que eran extraños, ¿no?
En ese sentido, entonces, lo económico se hunde en raíces que están más allá de la mera transacción de bienes en un mercado como estamos acostumbrados a pensarlo nosotros. Y desde esta perspectiva se revitaliza y se pone en marcha todo el proceso que hace al conjunto de la condición de la vida en una comunidad como la comunidad es. Estas comunidades del altiplano en la zona de Cochabamba y en los barrios de La Paz. Bueno, acá dejamos entonces. Mario, no sé si vos querías hacer un comentario. Sí, sí. Primero, de vuelta agradecer. El grupo de lectura sabe, ¿no?, que estamos. Valeria, hemos compartido un buen recuerdo, Valeria, y te extrañamos y está muy bueno. Yo me gustaría ver, cuando decís, Valeria, el tema de la superestructura y la economía. Yo tendría en cuenta que es parte de un problema, ¿no? Es el tema de las cosas, y es varios textos, en el pensamiento indígena, en el esbozo, en el esbozo habla de un vacío que comienza con el tema de la revolución industrial. Parece ser que ahí hay una dispersión y hay un divorcio. Como dijo varias veces Osvaldo, el tema de las autonomías y las integraciones, y lo peligroso es cuando hay escisión, división y autonomía. Y la economía se volvió una cosa en sí, y se volvió una cosa en sí en cuanto objetos. Entonces, en cierta manera, Kuhn prevé en ese vacío que hay como un árbol que no nos deja ver el bosque, ¿no? Que sería el primer punto. Lo de la revolución industrial, que serían los objetos, y el segundo punto sería el tema de una urgencia, una necesidad que sería el hambre. Y cuando uno quiere operar en América, por eso dice antropología filosófica con un sentido, ese sentido americano, se deja de lado lo que decía Osvaldo, ¿no?, como un área genética, o un área ahí, muy americana. Entonces, pensaba también cuando decías, bueno, esto de la teoría, la práctica, ¿qué sería una práctica? Y me acordaba con Osvaldo que estuvimos en un momento participando en un foro, era el foro por la vida digna, y se problematizaba la tierra. Y en esa época, claro, todavía no había aparecido, por lo menos en esta relación, y veíamos la tierra y los barrios y poblar siempre en cuanto cosas. O sea, como Puch habla, en este esbozo de la antropología, también es medio parecido a lo que habla con el pensamiento indígena, en popular el ciclo del pan, ¿no?, donde hay un área que es visible, que sería la tierra, que sería el pan, la forma, un área teórica, un área que podríamos ser acá, ¿no?, sociológica, técnica, pero después en el pan hay otra área. En cierta manera le hace hincapié también en un mecanismo, en un dispositivo, en un resorte psicológico de clase media, como que le tenemos miedo, que preferimos justamente el árbol, ¿no? Preferimos repartir objetos, y ahí entraría el marxismo, en un equilibrio, inclusive va a decir como una cuestión hasta mistificante, ¿no?, el tema del fetiche, el plusvalor y todo, una milagrosidad, ¿no?, de milagro, para darle valor en las marcas, pero sin embargo no vamos al tema o sea, sigue estando todavía la economía, sigue estando el árbol, no sigue estando el hombre. Y de cierta manera en esa experiencia que pienso del foro, una de las cosas que me reclamaría sería, veníamos pensando, ¿no?, en esa práctica, veníamos pensando en, bueno, eso, ¿no?, llevar la luz, que los barrios sean seguros, bueno, ahí llega por acá las zonas frías, pero siempre en un lugar de objeto, en un lugar de objetualidad, e inclusive como clase media, pensando al pueblo, esto que decía, ¿no?, en ese tema también, porque podemos cosificar, nos cosificamos,
y también podemos cosificar a ese pueblo. Ahí entraría la capacidad de escucha, la simultaneidad. Si vos no lo... uno va con intencionalidad, y siempre desde un vector económico, ¿no? Llevar objetos. Y en este ciclo del pan nos comenta, o sea, dice que hay una esfera que es esta área genética, es un área genética en el sentido de generadora, seminal, ¿no? Podríamos decir, es un vector que ya está fuera de las cosas, pero es un vector, como decía Osvaldo, de emocionalidad, y donde empieza a aparecer el estar profundo, ¿no? Concretamente ese sería el estar, el mero estar. Dentro de, pensaba qué situación también la de hoy, decir cómo me presento, y que yo te decía Valeria, bueno, presentarme como el grupo de lectura, porque este tema del ser alguien, ¿no? Como tecnología, inclusive yo, nos dispersa, sería, nos saca de este así, nos saca de esta seminalidad, justamente nos sigue cosificando, ¿no? Nos sigue. Creo que son momentos que es para pensar también el ser alguien, porque para mí es un acierto decir, bueno, me conoce Osvaldo, que hay un grupo, que hay un lazo social, y no que hay un título o una chapa o un supuesto conocimiento, que sí lo hay, de la formación, pero me parece que hoy hay tela de juicio. Estamos viviendo un momento en el país, para mí, donde no sabemos bien, ¿no? Yo creo que a partir de este atentado se ha roto una confianza. Esto que dice la vicepresidenta, hay un pacto. Entonces no estamos pudiendo saber quién es el otro. Y por este medio, más seminal, más con menos chapa, menos redes. Y qué paradoja, ¿no? Que conocemos a gente a su vez desde una pantalla, ¿no? Concretamente los chats de estos chicos, o sea que desde una máscara, desde lo que no nos muestran, tenemos que realmente genera estupor. Yo creo que si hubiera un camino interior, como dicen en América Profunda, si hubiera una emocionalidad y hubiera este tipo de lazo, no nos hubiera, seguramente, porque es para plantearse qué pasó que no pudimos detectar, ¿no? ¿En qué punto estaríamos desde lo profesional, desde lo político, desde lo inclusive económico? ¿Cómo se nos escapó esta situación y qué grado de ocultación? ¿Y en dónde andaría, no? Yo creo que hay mucho ser alguien, un poco estar. El estar es ese mero estar, como va a decir Puch, ese dejarse estar, es ir antes del objeto y antes de las cosas, seguramente antes de mi nombre y antes de mi DNI, de mi profesión. Así que después pensaba, esto que dijo Osvaldo es muy lindo, el dar y recibir también, que uno recibe. Y nosotros desde el interior, según el sistema cuyano, somos productores la nombró una palabra linda, de desazones, ¿no? De emocionalidades. Así como en el centro, la ciudad, es productora de ficciones. Y en ese diálogo de vuelta, ¿no? Es interesante ver eso, porque desde las desazones, desde el interior, hay un punto que ese vacío que hizo Osvaldo, como que ninguna ficción, incluyendo una religión, una política, un ser, el ser mismo, ¿no? Lo va a llenar. Entonces, desde el interior es importante que aparezca el escepticismo, todo esto que dice Osvaldo, ¿no? Que nos contaba. Y por otro lado, también cuando vino Pepe Tassat, acá bien más, hace mucho, y se notaba esto, ¿no? Como un Pepe dinámico, un Pepe que venía de editar un libro, de dar charlas. Y nosotros, como grupo, inclusive planchamos, ¿no? Estamos en el terreno de las desazones. Y en el terreno de las desazones, pensando también, yo noto que no, por ejemplo, europeo, ¿no?
dijo Berardi cuando habla de no hay que tenerle miedo al caos y el caos. Tenemos desde la desazón algo peor que es el vacío, ¿no? Dialogamos y tenemos que encontrar un sentido. Justamente, por eso es bueno el diálogo con la ficción, es decir, ¿qué ficción, ya sea política, religiosa, del ser o hasta económica, nos pueden causar para salir de esta producción, ¿no? de desazones? Así que en esto dar y recibir creo que es muy lindo ver el grupo sentado y estén escuchando y bueno, y como bien me sí, somos parte del sur, de un territorio, ¿no? Donde hay una matriz mapuche, mapuche tehuelche, que también está siendo negada, ¿no? Entonces, como grupo estamos elaborando eso. Y siempre la idea, eso sería lo práctico, ¿no? Que decías, ¿qué sería lo práctico? Bueno, lo que nosotros hemos encontrado ahí, después de estas otras experiencias, ¿no? de haber quedado enredado en el tema del objeto y los temas económicos y las políticas, creo que, de cierta manera, eso de bajarse, ¿no? Del ser alguien, bajarse de querer arreglar todo, todo tan determinado, ¿no? Tú vas a decir en este texto de esbozo, que hablaba Osvaldo, que no va a haber la relación del lazo social, creo que sirve para este momento que decía, ¿no? No va a ser de comunicación, o sea, no va a haber ni transculturalidad, ni multiculturalidad, donde uno va más que menos a negociar algo, sino va a ser de comprensión, donde y la comprensión nos lleva al mero estar. Uno desde el estar sabe que el otro está, y que bueno, necesitamos saber quién está atrás del otro, ¿no? ¿Quién es? Porque me parece que, yo lo noto en el clima grupal nuestro, se ha roto una confianza en el país. No sabemos, hay una desconfianza, un malestar. Entonces, creo que desde Cuye es esto que decía, ese mero estar, ese lazo social desde lo seminal, desde una emocionalidad pero profunda, ¿no? Y como en el ciclo del pan nos lleva a la existencia, podamos barrar un poco tantos códigos, tanta materialidad. Y bueno, y este tema de la superestructura creo que está encuadrado en eso, todavía está en esa teoría de la dependencia o frente a la teoría del desarrollo. Creo que la propuesta de Cuye es ir un poco más a la fenomenología, ¿no? Como decíamos, a estas cuestiones junguianas del inconsciente, que no haya segregación. Otra vez también veía un posteo de la chichería sobre el peronismo y sobre Cuye. Y la verdad que hay que dejarlo, había varios, la chichería decían como que, bueno, que Cuye no habría que encasillarlo tampoco en el peronismo. Y en realidad yo veo, y en este texto lo habla también en Esposo, como que el peronismo logra licuar, logra romper este mamotreto económico, y lo llega como a diluir en lo cultural. O sea, el objeto desaparecería, este mundo de cosas, y lo lleva a un mundo, ya rompería ese vacío, lo integraría al hombre, para que usted primero, justamente la tenga, es el puro hombre, no sería cosas, no sería afirmaciones como hizo. Y ese recupero va por el, ¿cómo se dice? Ese recupero va por negación, no es por afirmación, porque él lo va a decir en un texto también, ¿no? Sobre las distancias abismales, cuando va llevando el texto de Jabrapampa, que es el texto de Hombre bebiendo luz, donde vos podés estar muy cerca, él iba llevando a un viejito, pero claro, decir, desde un vector no tenías nada que ver, era 50 centímetros, pero un abismo, ¿no? Desde ese vector de la cosa. Sin embargo, cuando vos recuperás ese puro hombre, desde ese otro vector seminal, podés encontrar puntos en común. Creo que eso sería
la propuesta cuyana y el peligro de vuelta, de caer en superestructuras, en mamotretos. La superestructura desde el marxismo va muy ligada a la economía. Y entonces sería la economía de amparo, sería un poco recuperar el puro hombre, bueno, y va a decir el hambre como un rito justamente, porque el hambre es lo que nos desgarra desde lo simbólico, ¿no? El hambre se lo vive probablemente cuando uno nace, en el cordón umbilical, habla mucho del ombligo, a diferencia de Occidente, que hablamos mucho del rostro, ¿no? Como un sistema significado. Acá el ombligo es de lo que uno está hecho y necesita recuperarse, necesita por medio del alimento, pero bueno, desde un lugar más trascendente, no como poner cosas, es lo que sucede, esos estados de alienación, ¿no? Porque el hambre es feo, pero llenarse de cosas sin un sentido es el otro hambre, como diría Menem, ¿no? Los chicos que tienen pobreza, pero también los que tienen riqueza, por decir. Hay otro hambre que parece ser que en el peronismo y en este proyecto, que está muy ligado al trueque, se logra, y en el ciclo del pan se logra llenar otro hambre. Por eso los registros que han quedado probablemente en esa identidad política peronismo y por algo también esa necesidad de descreer que tiene el pueblo todavía, ¿no? del sistema monetario, busca reintegrarse por medio de esta caracterización, sí que sería el pueblo, ¿no? El pueblo como una unidad orgánica, como un lugar seminal, como un lugar donde aloja. Esto es muy tremendo, los discursos de la inseguridad, de la separación, tener que ganarse así el pan de esta forma, sin una comunidad, ¿no? Creo que por eso el camino sería el recupero del puro hombre y de esa esencialización, el alimento como una integración, como un lugar, ¿no? Como un lugar con un proyecto, con una familia. Y bueno, y el audio que va a pasar, ¿no? Que Osvaldo, que está muy bueno, habla de cómo come el indio quiste, y que es muy diferente, ¿no? Es algo integrativo, es hacia adentro, es introspectivo. Está fuera como comemos nosotros, el gusto, muy lindo audio. ¿Sí, Osvaldo? Sí, Mario, en un ratito vamos a pasar ese video. Y es muy interesante esto que estás trayendo de tema del ciclo del pan y la integración de la humanidad, ¿no? Porque también corriéndonos un poco de este discurso de Kusch en sus escritos de los años 60, 70, esta cuestión del hombre, ¿no? Como una cuestión genérica bastante, digamos, que ya está integrada a otro mundo, ¿no? A otra humanidad, más que nada en el sentido de género, ¿no? Simplemente en lo discursivo integrar a lo que son las mujeres y las diversidades, por eso digo humanidad en vez de hombre, pero es interesante cómo traes esto de volver a la humanidad, a la búsqueda de llenar esos vacíos, no solamente de la comida, sino de esta cuestión de los vacíos existenciales, ¿no? A los que la modernidad nos ha empujado y seducido, ¿no? No, te decía, agregaba esto, hola Mario, agregaba esta cuestión, ¿no? De lo emocional, ¿no? Estamos en un lugar donde inclusive, hoy leía justo, parece algo coyuntural, pero Ginóbili lo pasaron al Salón de la Fama, qué sé yo, ahora salió, no sé, creo que uno de los popes de la NBA diciendo ¿por qué lloró? Los hombres no lloran. ¿Entendés? O sea, los grandes campeones no lloramos, dice el tipo, ¿no? No hay lugar para eso en el básquet. Y yo digo, ¿dónde queda todo eso, no? ¿Dónde queda lo emocional, el amparo? Uno en la búsqueda del amparo y también amparar.
porque me parece que son las dos cosas importantes. Uno, encontrar amparo cuando se siente desolado, se siente triste, se siente solo o sin un horizonte, y también acompañar, buscar y amparar a quienes vemos que están o sin horizonte, o tristes, o solos, y solas. Me parece que pasa por ahí en la cuestión, ¿no? Lo emocional hoy por hoy me parece que juega un papel importante, y dentro de lo comunitario, sobre todo, dentro de la comunidad. Este lugar donde muchos venden o declaman a los gritos ellos o nosotros, me parece que ahí no vamos a ningún lado. O entramos todos y todas, o esto no va a ningún lado. O el futuro o el horizonte de un ellos o nosotros no es nada promisorio y no es nada fructífero para la totalidad. Entonces me parece que pasa por ahí lo emocional, el pan, pero sobre todo, y todo siempre desde lo comunitario, desde el pueblo, desde ir todos juntos, ¿no? Todos y todas juntos y juntas. Me parece que es una cuestión ahí que siempre se deja de lado, se deja para después, y me parece que hoy por hoy es primordial. Perfecto. Queremos preguntarles qué les pareció, qué les parecieron las intervenciones de Mario y Osvaldo, si alguien tiene algún comentario que quiera compartirnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias Osvaldo por sus palabras, por compartirlas y por, bueno, generar este espacio de encuentro tan enriquecedor, ¿no? Simplemente quería aportar algo más, habiéndolos escuchado. Me parece que, bueno, es importante la redefinición de la humanidad, ¿no? Correr al antropocentrismo, ¿no? Pensar de nuevo qué es la humanidad y, bueno, digamos, no solamente delimitar al hombre dentro de la humanidad, sino más bien pensar en ese otro, que no solamente es, bueno, en este caso Latinoamérica, las comunidades indígenas, sino también el suelo, sino también la tierra, ese otro, ¿no? Y bueno, de esa manera también poder pensar de otro modo, poder integrarlo, no pensarlo como un objeto, sino como un sujeto, ¿no? Entonces es, bueno, en un punto es volver a volver, ¿no? Es volver a las raíces, a lo nuestro, esa parte que nos quedó velada, y que, bueno, en las instituciones que se han encargado, ¿no? de velarlo cada vez más y alejarnos de eso que también nos constituye y es parte de nuestra identificación. Entonces, bueno, es muy complejo, sí, es muy difícil en esto mestizo que estamos siendo, porque, bueno, se juegan un montón de cosas, se juegan un montón de configuraciones del pensamiento, bueno, pero el tema está ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos para integrarlo? ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, empezar a convivir en esto que somos, que es una contradicción, ¿no? Constante. Así que, bueno, nada, agradezco eso. Bueno, ¿alguien más que quiera? Hola, buenas tardes, o buenas noches ya. Yo, con lo que decía Osvaldo, me preguntaba si no está siempre unido, digamos, la búsqueda del sentido con el modo de producción o con la economía en un grupo humano. O sea, comentaba esto de los incas, digamos, de cómo unían sistema político con religión, con sistema económico, todo centralizado en el Inca, y no siempre está, digamos, unida esa ecología entre religión y la forma de producir y de sobrellevar la escasez, con a su vez la forma de resolver los conflictos, que es el sistema político, con a su vez no está siempre unido, digo, no hay siempre yo pensaba de manera occidental en esto que dice Weber, todo esto de, bueno, el capitalismo es posible en una sociedad con una idiosincrasia católica protestante, como que está unido la idiosincrasia, la religión, con la forma material que después tiene esa sociedad de organizar la economía y la política, sea un Estado o no sea un Estado. La forma de organización no está siempre un poco unida, no solo en los incas, sino siempre unida. Digamos, la búsqueda del sentido con la búsqueda de producir. Claro, sí, por supuesto, vos hiciste una referencia a Weber y justamente todo el tema de la ética protestante, ¿no? O sea, el tema de lo religioso ahí como... sí, claro que sí. Incluso
Kusch en algún momento o en algún lugar hace referencia al capitalismo y de alguna manera, yo no sé si lo había leído Kusch, no puedo asegurarlo, si lo había leído a Walter Benjamin, que dice que el capitalismo es un modo de religión también, ¿no? Y obviamente Weber, que hace referencia al protestantismo como la base, digamos, ideológica de algún modo del capitalismo. En ese sentido, el problema o el tema por eso sería bueno después escuchar el audio de que Kusch habla de la relación entre hombre y alimento, porque el tema es justamente la separación, ¿no? La separación digamos, de la constitución del capitalismo, la idea de mercancía y la idea de separación, en este caso del alimento, pero bueno, de todo lo necesario para la vida, digamos, la posibilidad de acceso y de la identificación incluso. En ese sentido, fíjense que cuando habla de la economía, de las economías, de lo que con Rojas Aspiazu, su amigo en Cochabamba y luego en barrios de La Paz pusieron en marcha, cuando se dieron cuenta de que las cooperativas nunca iban a funcionar, y dijeron, bueno, en vez de seguir jorobando con intentar promover las cooperativas, vamos a promover la propia cultura, lo que está acá. ¿Para qué? Si el AICNI, que es el sistema de prestaciones de trabajo comunitario, es como una forma de cooperativa. Y al poner en marcha, digamos, el AICNI, poner en marcha la PIRGUA, que es el almacén comunitario, y en definitiva promover a la comunidad agraria, estamos no solo generando un efecto económico, sino un efecto que avanza sobre todas las dimensiones de lo humano, ¿no? Lo espiritual, lo recreativo, lo emotivo, etc., ¿no? Y así fue, y esa experiencia que cuentan, que está ahí en ese capítulo sobre los arquetipos de la economía popular, del esbozo para una antropología de filosofía americana, que junto con la movilización de la actividad económica concreta, que eran hacen unas fábricas de fideos, de velas y algunos elementos más en los barrios de Cochabamba y de La Paz, se desarrolla el teatro, se desarrolla la música, se desarrolla la fiesta, ¿no? Entonces, sí, para ser más concreto en la respuesta, obviamente que siempre está todo involucrado, todas esas dimensiones, lo que para simplificar, estructura y superestructura están estrechamente relacionados. Lo que pasa es que en la economía moderna, la sociedad moderna y en el capitalismo, es una relación que produce una separación, es una relación pero de objetos separados, que en el caso de lo que podemos llamar una economía de amparo, no hay distinción. Es decir, lo económico es algo que nosotros utilizamos porque necesitamos ese lenguaje, ¿no? Por ejemplo, Kusch menciona 3 aspectos que funcionan en las economías que él llama de amparo, que él vio funcionar en las comunidades agrarias. El primer aspecto es que está vinculado al sistema de prestación del trabajo para la comunidad, que no es un trabajo abstracto, como el trabajo moderno, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, trabajamos, nos empleamos y trabajamos para recibir dinero, que es algo abstracto, que se puede cambiar por lo que uno quiera. En cambio, el trabajo en las comunidades agrarias, en los AIYU, es un trabajo concreto, para atender necesidades concretas de los seres humanos que viven en esa comunidad aquí y ahora. Además, está vinculado justamente a la idea de amparo, o kuwai, que significa
empatía, podríamos decir, ¿no? O sea, la idea de amparo que hace a lo emocional. Y finalmente, también se vincula con la idea de fiesta, con la idea de convivencia, con el puj-yai, sería el juego, la dinámica, que dinamiza todo eso. Y entonces se pone en marcha todos los aspectos vinculados a la vida colectiva o a la vida comunitaria. Donde lo religioso no se distingue de lo político ni de lo económico. Entonces, en el mundo moderno, en el mundo capitalista, sí, por supuesto, está, pero está institucionalizado como áreas separadas, que naturalmente están vinculadas, pero vinculadas de una manera, justamente están vinculadas porque están diferenciadas, digamos así. Podemos entonces hablar de relaciones porque justamente tenemos una dimensión y una institución religiosa, un Estado, unas instituciones políticas, algo que llamamos economía, incluso algo que llamamos cultura también, ¿no? Entonces, esa unidad de lo cultural o de la cultura en comunidades como las comunidades del altiplano, esas dimensiones están todas, constituyen una unidad, no tiene sentido el pensarlo en términos separados, ¿no? Bueno, gracias Osvaldo. Vamos a hacer lo siguiente, por una cuestión de tiempo, vamos a pasar el video que Osvaldo nos quiere compartir en relación al tema que estuvieron exponiendo, y luego vamos a hacer un recreíto y vamos a retomar ¿sí? La actividad práctica. El buen indio Quispe comía con la boca llena las papas que había conseguido en el restaurante. Con una mano sostenía el papel de diario con las papas y con la otra desmenuzaba cada una de ellas y se las llevaba a la boca. Hacía todo con lentitud, hasta con cierta dignidad. Cierta vez en el tren que volvía a Villazón, pido un plato, el cual, según me dijo el mozo, se llamaba carne asada. Cuando llegó el plato ocurrió lo de siempre. Comí el pedacito de carne y el resto, que era arroz, lo dejé. Pero me dio lástima tirarlo. Le ofrecí el plato a una pequeña, pero no quiso. Al instante la madre, una chola gorda, adelantó la mano y lo tomó. Comió con toda naturalidad las sobras que había dejado, igual que Quispe. Hay cierta diferencia en la manera de comer de un indio y de un necesitado en Buenos Aires. Ya lo dijimos ayer. Se diría que en el indio hay una mayor mesura. En cambio, nuestros necesitados suelen ensuciarse la boca o se babean y ante todo desparraman las sobras por todos lados. Y todo ello nos parece desagradable, porque aquí en Buenos Aires, como en La Quiaca, en general no nos agrada ver comer a nadie. Desde ya, no comeríamos en un zaguán como Quispe y menos comida regalada de mala manera. Además, tenemos cierto pudor para comer. Consideramos aparentemente la comida como un accidente insalvable. Al menos así lo decimos cuando se hace referencia a ello. Comemos siempre en intimidad, como para que nos vean solamente los familiares. Y cuando vamos a un restaurante, casi nunca nos sentamos frente a la puerta del mismo, sino siempre a espaldas. Y si alguien que entra en ese momento nos mira demasiado, ya nos sentimos molestos y volvemos el bocado prendido al tenedor otra vez al plato, hasta tanto el indiscreto haya pasado. La comida para nosotros entra en el terreno de las cosas subversivas. Por eso cuando invitamos a alguien a cenar, no es para el exclusivo hecho de comer, sino de picar simplemente, y tratamos siempre de que la charla disimule el gesto grosero de introducir los alimentos en la boca. Aún así, siempre nos queda el problema de la masticación, que la masticación impida la fluidez o la sonoridad de la charla. Se diría que en este tema de la comida sentimos una gran afinidad con aquel cuento de Kafka, el artista del hambre, que refiere precisamente cómo un artista de circo muere de inanición, no porque quería ganar más dinero, sino porque simplemente nunca había dado con el verdadero alimento que necesitaba. En este sentido, solemos hacer corrientemente la broma de asociar el espíritu al tema del alimento. Consideramos de buen tono insistir que ambos están reñidos entre sí. Hasta concebimos que el espíritu se logra siempre alejándonos de todo lo que se ve afuera y, entre otras cosas, del alimento.
Pero un cronista indígena que había vivido un poco más al norte, al otro lado del lago Titicaca, había dibujado un extraño altar en su crónica. Hacia arriba figuraba un ovoide como símbolo del orden establecido por Viracocha. Hacia abajo unos andenes y en el medio la humanidad como simple hombre y mujer, sitiados por los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire. Pero entre la pareja humana y el ovoide había una extraña cruz. En uno de los extremos de su brazo mayor figuraba la frase olla de maíz y en el otro olla de maleza. La cruz estaba colocada en el centro plástico del dibujo de tal modo que parecía como si todos los símbolos sagrados giraran en realidad en torno a esta posibilidad del maíz o de la maleza. En el Popol Vuh, un manuscrito maya quiché, se da otro tanto. Relata la creación de 4 humanidades que fueron destruidas por los dioses porque no los adoraban. La quinta y definitiva edad comienza con el relato del descenso de los héroes divinos al infierno, a cuyos señores vencen y luego crean el 5.º hombre. Cuando llegó el tiempo de crear el hombre, el texto dice así: de masa de maíz hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros primeros padres, los 4 hombres que fueron creados. Hasta aquí el texto. Y más al norte, entre los aztecas, se da una leyenda similar. En la lámina 38 del Códice Borgia figura a la derecha, entre 4 serpientes, el nacimiento del maíz, bajo la forma de un ser humano desnudo custodiado por 2 mazorcas tiernas. A la izquierda está la muerte de un dios Xolotl, que es el mismo que Quetzalcóatl, el gran dios civilizador de los aztecas, quien en el infierno muere para vincularse de alguna manera con la creación del hombre y del maíz. ¿Y qué significan estas leyendas? Pues que en la antigua América el hombre y su alimento se vinculaban estrechamente. Más aún, los ritos más importantes, así como los mitos centrales de su religión, trataban de favorecer esa vinculación entre el hombre y su alimento. Unen, en suma, 2 cosas que nosotros separamos. Claro que si se unieran entre nosotros el hombre y el alimento, sería cosa de ir a un restaurante, pedir una comida y una vez deglutida decirle al mozo, sin más: señor, no pienso pagar esta comida porque ella fue desde siempre sagrada. Imposible, ¿verdad? Evidentemente, la distancia entre nosotros y el indio americano es enorme. Nuestro régimen supone otras cosas como ser esas monedas con que debemos pagar la comida. ¿Y qué régimen es ese? Pues en cierta medida el del escaparate. De un lado está uno, el hombre, y del otro lado el alimento. ¿Y cómo unimos una cosa con otra? Pues en general con unos pesos, y si no, con un simple ojalá, o con algún pálpito, como decimos, con el cual cruzamos de alguna manera el vidrio que nos separa. En cierto modo es magia, como la del indio, ¿por qué no? El indio antiguamente trataba de que ese pálpito, o sea, ojalá, se concrete sin más. ¿Y cómo lo hacía? Pues comprometiendo a los dioses. Estos se encargaban, con la leyenda de su sacrificio, hacer saltar la valla al creyente y pasarlo al otro lado junto al alimento. Así se sacralizaba el alimento, y es natural, porque lo sagrado es ese ámbito donde todos los opuestos se unen. Si aquí se vive por separado el bien y el mal, la tristeza o la alegría, allá entre lo sagrado, todos se funden en una sola cosa, sin que ningún opuesto predomine. ¿Y cómo no se iba a pensar eso del alimento? Es lo más opuesto al hombre, supone la salida de éste hacia afuera, quizás el único paso que realmente da el hombre hacia la materia. Es más, el alimento supone casi exclusivamente el conocimiento de la realidad, porque él está en el mundo de afuera, frente al hombre, y el hombre debe recogerlo para incorporarlo. Por eso el alimento era sagrado para el indio, porque era la primera oposición y el primer síntoma de la caída del hombre en el mundo, su desgracia de haber perdido el paraíso. Y también implica el misterio de que haya mundo y de que tengamos que alimentarnos.
Comer significaba entonces volver a juntar lo que los dioses habían separado. Por eso el indio Quispe comía con tanta parsimonia y también lo hacía con tanta naturalidad la chola aquella del tren. Están en la ley antigua, según la cual lo que se da afuera es un poco lo que fue puesto por la divinidad y tiene alguna razón de ser. El simple misterio de estar nomás ellos y el alimento. Y de alguna manera ambos se encontrarán porque así estaba escrito. Y nosotros no tenemos nada escrito, ni siquiera un contrato. Ahí nos ponemos de espaldas a la puerta del restaurante para comer. ¿Y cómo hacemos para destruir la posición del alimento? El indio se funde el alimento, uno y otro mantienen su vigencia. El alimento es indio, el indio es alimento, casi como en los ritos. En ese plano donde es sagrado, todo es sagrado y donde nada se opone ya. ¿Y nosotros? Pues nos devoramos sin más el plato, así vencemos la oposición. Realmente, ¿qué puede haber pasado para que se pierda ese sentido sagrado del alimento? Desde aquel entonces hasta ahora hemos ganado en realidad. Sabemos siempre dónde estamos parados, pero perdimos el alimento. Lo pusimos del otro lado de los escaparates. Y eso está mal. Hay leyendas indígenas que hacen referencia a la rebelión de los utensilios y también de los alimentos. En la cerámica de la costa del Perú y en los manuscritos aztecas aparecen utensilios y mazorcas de maíz con pies y brazos, a veces persiguiendo a los hombres. Qué raras leyes sigue la mente humana en estas cosas. ¿Qué significa esta rebelión? Uno de los axiomas de la antigua sabiduría era el de respetar a los opuestos. Por ejemplo, no se podía, sin más, tratar de que siempre fuera de día, porque alguna vez la noche se iba a vengar y todo habría sido nada más que noche. En la misma medida, el hombre no podía simular que no tomaba en cuenta el alimento. Alguna vez éste se iba a revelar y no habría más hombres, sino puros alimentos por todas partes. Algo de esto está pasando. Basta leer los diarios. ¿Acaso los problemas del mundo moderno no giran en torno a la rebelión de los alimentos? Realmente, si así fuera, habría que preguntarle al indio Quispe cómo se hace para sacralizar otra vez el alimento y unirlo al hombre nuevamente. Esa es la tarea de América. Bueno, qué gran tarea, ¿no? Esta incógnita que nos deja Kush es una gran tarea de pensar cómo volver a acercar al hombre y a la comida, ¿no? No voy El a alimento, consultar al no a la suelo. comida, al Comienzo alimento. por buscar un lugar adecuado en Buenos Aires. En su sentido más integral. Antes que nada, quería agradecerles a Mario y a Osvaldo por participar hoy, por estar con nosotros desde Viedma, compartiendo estos textos de Kush y este material que vienen trabajando hace tiempo.